Hola a todos, buenos días. Bueno, Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea, en el volumen 1, estamos en el inciso El Viria despierto en busca del principio del cerco, y vamos a ver ahora los artículos E, F, G y H. Pues no es mucho el contenido de estos 4 artículos, y bueno, vamos avanzando en este interesante inciso, importante inciso, y bueno, me voy poniendo un poquito al día, pues estoy atrasado al ritmo que me propongo más o menos hacer videos. Y bueno, entonces vamos a la lectura. Artículo E, el terrible secreto de Maya. Vamos a tocar aquí uno de los misterios más herméticos que existen. ¿Cuál es el que se refiere a Maya, la ilusión de lo real? Pero tal hermetismo no obedece esta vez, como en muchas conocidas patrañas ocultistas, al mero afán de velar un símbolo sagrado. Vale decir, a la intención de tornar esotérica la verdad representada por el símbolo sagrado. Lo que ocurre en este caso es que Maya es la palabra que designa un terrible secreto, una de esas ideas capaces de trastornar a la mente, más equilibrada y racional. Por eso el secreto de Maya ha sido terminantemente velado, y si aquí nos decidimos a revelarlo por ser necesario para explicar la teoría de la técnica arquemónica, lo haremos luego de efectuar una clara advertencia. Sugerimos al lector, en efecto, que, aun cuando haya tomado conocimiento del secreto de Maya, no se detenga a meditar demasiado en esta idea, pues la misma puede provocar consecuencias imprevisibles y funestas, especialmente si el lector se haya imbuido del texto precedente sobre los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Solo el Viria despierto dispone de los medios para operar sin peligro con el secreto de Maya. El lector, mientras tanto, puede intentar despertar del gran engaño adoptando la actitud graciosa luciférica que se describe en la segunda parte. Por ese camino conseguirá al fin convertirse en Viria despierto. Recién entonces podrá detenerse sin peligro en el terrible secreto de Maya. Desde luego expondremos el secreto de Maya analógicamente, basándonos en el modelo estructural desarrollado en esta obra. El objetivo será que la terrible idea sea inducida por el ejemplo analógico. Comencemos pues sin olvidar en ningún momento las estrictas correspondencias analógicas que existen entre microcosmos y macrocosmos. Cuando el sujeto cultural del Pasú piensa un sistema de la estructura cultural de acuerdo con lo visto, puede notarlo en cualquiera de los múltiples planos de significación que intersectan su eje extensivo XX. Cada uno de esos planos corresponde al contexto significativo de un lenguaje, contexto dentro del cual el sistema XX pensado adquiere significado conceptual. El concepto de un sistema XX es así el significado notado en el plano de un lenguaje contextual. Por otra parte, el sistema XX puede ser pensado por el sujeto cultural porque subsiste en el tiempo trascendente. Pues bien, veamos ahora las cosas desde el punto de vista del demiurgo el Uno, cuya conciencia, el tiempo trascendente, se difunde isotrópicamente en todo ente sucesivo, salvo en aquellas direcciones internas de los tiempos inmanentes. De acuerdo a la correspondencia hermética entre macro y microcosmos, el demiurgo ha de efectuar también una operación análoga a la de pensar un sistema. Mas, ¿qué es un sistema para el demiurgo? Respuesta: toda cultura o superestructura de hechos culturales. Efectivamente, como se explicará en la segunda parte y ya fue adelantado en el artículo H del inciso Funcionamiento de la estructura cultural,
La presencia postora de sentido del hombre transforma los entes designados en objetos culturales, los cuales se organizan en el mundo formando superestructuras de hechos culturales. En estas superestructuras que subsisten en el tiempo trascendente, el hombre, Pasú o Viria perdido, se encuentra habitualmente integrado como elemento estructural. Ello se debe a que el cuerpo del Viria perdido es sólo un microcosmos potencial subsistente en el tiempo trascendente. Dejando para más adelante la explicación detallada de las superestructuras, lo importante en este momento es destacar que ellas determinan una forma exterior denominada cultura, la cual puede ser pensada por el demiurgo como sistema. Estableciendo las correspondientes analogías, valen aquí las mismas propiedades que atribuimos al sujeto cultural. El demiurgo, ante todo, es capaz de notar íntegra la superestructura o efectuar una reducción sistemática, yendo, por ejemplo, de una colección de objetos culturales y una pluralidad del microcosmos superestructurados hasta la consideración de un solo microcosmos como sistema. Además, dada una cultura determinada, el demiurgo puede notarla en distintos espacios de significación y codificarla en otros tantos superlenguajes contextuales. Naturalmente, en el nivel de conciencia del demiurgo, los planos de significación de la estructura cultural son análogos a espacios de significación de las superestructuras de hechos culturales. En esto consiste el secreto de Maya, revelado ahora mediante la analogía estructural. Todo ente cultural del universo, sea un objeto cultural o un microcosmos potencial o una superestructura que los integre, existe simultáneamente en incontables espacios de significación macrocósmicos. Y en cada uno de esos planos de existencia, el ente cultural significa un superconcepto del demiurgo. Es decir, su significado está determinado por el marco contextual de un superlenguaje macrocósmico. Seguramente en este punto de la exposición la razón del lector se ha de negar a admitir las consecuencias que se infieren del secreto de Maya. Sin embargo, es demasiado evidente para negarlo. Quien vive integrado en una cultura solo percibe un aspecto mínimo de la realidad. El mundo sociocultural donde transcurre la vida es solo el contexto de un superconcepto del demiurgo. La casa, el barrio, la ciudad, el país, el continente, el planeta, el sistema solar, la galaxia, el universo conocido, todo lo que nos rodea y que creemos mundo único y estable, no son, en verdad, más que aspectos del contexto de un superconcepto. Un superconcepto junto a incontables superconceptos semejantes, es decir, junto a incontables mundos contextuales en los cuales existimos simultáneamente. El Pasú y aún el Viria perdido no perciben más que un mundo de los mundos en los que existen simultáneamente. El suyo habitual, en el que son estables solo porque están integrados a rígidas superestructuras de entes externos o culturas. Por eso la sabiduría hiperbórea denomina gran engaño a la realidad de un mundo habitual, porque el contexto cotidiano disimula y oculta la plurivocidad que la existencia óntica desarrolla en los múltiples espacios de significación macrocósmica. Una cultura o superestructura es un sistema que puede ser notado por el demiurgo en múltiples espacios de significación. Cada notación significativa es un superconcepto, es decir, un aspecto, faceta, perfil, etc., de dicha cultura. Esto significa que entre superconceptos contiguos, no demasiado oblicuos, solo serán notadas pequeñas diferencias, considerando por ejemplo a la ciudad de Buenos Aires como el contexto de un superconcepto. Podemos suponer la existencia de otro superconcepto contiguo con una Buenos Aires en la cual no existe el obelisco, u otro sin autopistas,
Y si en ese contexto ciudadano habitamos nosotros, podemos también concebir un mundo en el cual nuestra madre sea hermana melliza de un escultor, o en el que alguno de nuestros seres queridos no exista o no haya existido nunca, etc. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Es posible el tránsito consciente entre dos superconceptos contiguos? Vale decir, ¿podría ocurrir que un Virya perdido fuese desplazado de su mundo contextual a un mundo contiguo, muy semejante, pero con apreciables diferencias? Respuesta sí. Justamente esa es la terrible posibilidad que afronta quien decide purificar su sangre y emprender el camino de regreso al origen. Puede entonces caer el velo de Maya y la realidad trastocarse en muchos puntos, como si el mundo entero conspirase para sumirlo en la alucinación y la demencia. Y no solo esto, si el Virya no ha adoptado un conveniente estado de alerta, si no se mueve en el kairos justo y con la estrategia adecuada, podría haberse transportado a un contexto sumamente oblicuo, es decir, a un mundo de características completamente extrañas y desconocidas, donde 1000 peligros insospechados darían por tierra con su propósito de liberación espiritual. Todo esto, que no es otra cosa más que una reacción denominada segunda intención del demiurgo, puede ocurrirle a quien se atreve a penetrar en el secreto de Maya sin contar con los principios estratégicos necesarios para contrarrestarlo. Por ejemplo, el principio del cerco, en cuya búsqueda se desliza este inciso. Resumiendo, el secreto de Maya nos dice que, luego de una reducción sistemática, todo microcosmos potencial o Virya perdido puede ser notado por el demiurgo como un superconcepto significativo en el contexto habitual de un superlenguaje macrocósmico. Tal contexto es, desde luego, el mundo cotidiano del Virya. Pero el secreto de Maya nos dice más. En un eje extensivo del microcosmos potencial, análogo al eje XX de un sistema, se intersectan incontables espacios de significación. El contexto habitual da significado al microcosmos en solo uno de tales espacios, es decir, en un superconcepto. Sin embargo, el microcosmos potencial existe simultáneamente en todos los espacios de significación que intersectan el eje XX. Por eso, cuando la pureza de sangre del Virya produce la disolución de la ilusión de Maya, no es improbable que el demiurgo realice un último intento por mantenerlo dentro de la confusión del gran engaño. Entonces puede ocurrir el horroroso hecho de que el contexto habitual del mundo se transforme según el modo característico de algún espacio oblicuo y desconocido. Las estructuras psíquicas son así puestas a prueba, sometidas a la tensión tremenda de advertir la no correspondencia cultural entre los esquemas de entes conocidos y los entes concretos, existentes en el nuevo contexto. El mundo se torna alucinante, sin que el sujeto anímico consiga distinguir claramente dónde termina lo imaginario y dónde comienza lo real. Y ante semejante orbe cambiante, frente a entes inestables cuyo designio se altera irrazonablemente, la razón del Virya suele manifestarse impotente para establecer las relaciones que constituyen su función esencial, y sin contar con las relaciones del ente y entre los entes, sin el equilibrio de la ratio, no tardaría en sobrevenir la locura. A menos, claro está, que el Virya despierto disponga de la voluntad graciosa y del conocimiento suficiente sobre la técnica arquemónica como para aislarse estratégicamente del contexto demencial. Artículo F. Desventaja estratégica. Se comprende ahora, luego de conocer el terrible secreto de Maya, el alcance de la pregunta anterior. La técnica arquemónica no puede consistir en el mero recorte de un plano, en el cercado de un área cualquiera del mundo.
pues la realidad del Valplas no es un ámbito estable. Por el contrario, el mundo entraña el secreto de Maya, una plurivocidad de espacios de significación en los que el Viria, su microcosmos potencial, tiene existencia efectiva. La plaza ganada al enemigo ha de ser entonces un espacio pluridimensional que contenga íntegramente al microcosmos y evite toda posibilidad de ataque, alteración o mutilación por parte del demiurgo a través de los espacios oblicuos. Aquí es donde pierde validez la expresión matemática que dimos para hacer intuitivo el principio del cerco. Toda curva cerrada divide su plano en dos partes. Esta fórmula es evidente, solo describe una cualidad del cerco presente en unos pocos espacios adyacentes. Pues, ¿qué ocurre en aquellos espacios donde una curva cualquiera, por ejemplo, un círculo, no puede definirse? Respuesta, que el cerco carecerá de existencia, de significado contextual, es decir, no cumplirá su función aisladora, quedando el Viria en ese espacio indefenso ante el ataque enemigo. Tal estado de indefección se denomina desventaja estratégica. En nuestra novela La extraña aventura se define la desventaja estratégica en términos que conviene recordar. Analógicamente, la desventaja estratégica equivale al punto débil en una muralla. En el caso desesperante de aquellos que, habiendo sido sitiados por el enemigo en una plaza amurallada, comprueban con espanto que la misma es incapaz de resistir a la presión enemiga y se halla presta a ceder en un punto débil. El desastre que sucede a la caída de la plaza es análogo también a la pérdida de la razón en un Viria con insuficiente voluntad egoica como para conservar el equilibrio durante los estados de conciencia irracionales subsiguientes, es decir, la locura. Por otra parte, la caída de una plaza fuerte jamás representa una victoria para el sitiador como una derrota para el sitiado. Al sitiado le corresponde la responsabilidad de la caída, pues ha faltado a la ley estratégica que dice: jamás se debe levantar un cerco si no se dispone de los medios para defenderlo. El cerco estratégico, Arquémona, separa al Viria del mundo, otorgándole el tiempo necesario para acudir a su centro carismático. De un lado del mismo queda el mundo del demiurgo con su formidable estrategia evolutiva y sinárquica. Del otro el Viria, auténtico monje guerrero, caballero del Graal, decidido a alcanzar la verdad. Midamos las fuerzas en juego. Sobre el cerco convergen, por un lado, la estrategia sinárquica del demiurgo y por el otro, la estrategia hiperbórea del Viria, la cual depende para su concreción de la intrepidez y del valor que se arriesga para alcanzar el centro. En síntesis, el éxito de la estrategia hiperbórea depende de la pureza sanguínea del Viria. Por último, agreguemos que, cuando se ha levantado un cerco el cual ha irritado al enemigo y le ha llevado a concentrar terribles fuerzas para su abatimiento, no resulta fácil retroceder a la situación original de ausencia de conflicto sin quedar en desventaja estratégica. En efecto, cuando se ha declarado la guerra y el enemigo ha desplazado sus fuerzas, dos son las alternativas. O se afronta el combate resistiendo el sitio enemigo mientras se busca otra puerta para salir, o se rehúye la lucha difiriendo las acciones o ignorando la presión enemiga. En este segundo caso, el enemigo irá aumentando la presión de tal manera que finalmente las murallas cederán y el desastre será inevitable. Ha fracasado la estrategia propia porque se le ha reemplazado durante las acciones. Nos explicaremos mejor. Cuando un Viria levante un cerco en el marco de una estrategia hiperbórea para iniciar la conquista del Vril, su estrategia solo le permite una alternativa: abrir la puerta interior para sortear el despliegue de las fuerzas demoníacas. Solo una alternativa. Lo contrario significa lisa y llanamente un cambio de estrategia, y esto lo sabía hasta Clausewitz,
Nadie puede cambiar de estrategia en medio de la guerra sin arriesgarse a padecer graves pérdidas. En la guerra convencional, lo máximo que se admite de una estrategia es que ofrezca tácticas alternativas, pero jamás que ella pueda ser cambiada en sí misma, lo que significaría en realidad un cambio de objetivo, posibilidad inadmisible de una estrategia hiperbórea, que plantearía severas dudas sobre la capacidad del Estado Mayor que la planificó y hasta sobre la validez de la justificación que siempre se debe aportar por haber adaptado el camino bélico. En conceptos analógicos, pero que transmutan claramente los peligros latentes, el párrafo citado nos revela la precaria situación de desventaja estratégica en la que quedaría todo Viria que fracase al aplicar el principio del cerco. El terrible secreto de Maya nos ha mostrado que el cerco no puede ser cualquier curva, sino un principio universal, cuyo sentido, expresado por el signo correspondiente, sea significativo en todos los mundos posibles del demiurgo. De aquí nuestras anteriores advertencias sobre la necesidad de que el yo despierto obligue por el engaño, es decir, estratégicamente, a su sujeto cultural a que represente racionalmente, como mito o símbolo sagrado, el principio arquetípico del cerco. Sin embargo, la búsqueda del principio del cerco aún requerirá de algunas reflexiones en otros artículos, especialmente para mostrar con alegorías el modo como los siddhas de Agartha procuran iniciar carismáticamente a todo Viria en la técnica arquemónica. Artículo G. Las armas del Viria despierto. El Viria despierto es un héroe que ha declarado la guerra al demiurgo para cumplir un objetivo estratégico, conseguir la liberación del espíritu. En esa lucha ha decidido ocupar un rincón del Valplas, hacerse fuerte en una plaza y desde esa posición cubrir la distancia estratégica que lo separa del Vril. Con el empleo de la técnica arquemónica se asienta efectivamente en un espacio estratégico, tras las murallas simbólicas del cerco infinito. Queda así planteada una Sitkrieg, una guerra del sitio, en la cual se enfrentan las estrategias de cada bando. El Viria debe ahora defender la plaza, sostener el cerco, pues de lo contrario será aniquilado. Mas, ¿de qué medios se vale para ello? Vale decir, ¿cuáles son las armas del Viria, guerrero hiperbóreo? El Viria despierto, en efecto, es un guerrero que debe conquistar el espacio y el tiempo, tomar todos los cielos por asalto, antes de transmutarse en Siddha Berserker. Para esa acción ha de disponer, indudablemente, de un importante arsenal. Aunque queda fuera del alcance de estos fundamentos de la sabiduría hiperbórea dar una descripción detallada de tales armas, podemos sin embargo referirnos a su función genérica. Ante todo digamos pues que las armas del Viria son las runas. ¿Y qué son las runas? Respuesta. Runas han denominado los antiguos germanos a los signos que todo guía hiperbóreo de la humanidad entrega a sus virias para que actúen en la guerra mágica contra el demiurgo. Esto ha ocurrido así en todo tiempo, desde que Cristo Lucifer depositase el Graal en el Valplas. Solo que Wotan, el guía racial de los germanos, proveyó los signos a su pueblo bajo el nombre de runas, en tiempos históricos relativamente recientes, por lo que a tales armas se las conoce universalmente con dicha denominación. Las runas son vulgarizadas, las que emplean los alfabetos Futhark o Fupark. Solo son una parte mínima del arsenal rúnico. El signo del origen, por ejemplo, del cual se deriva por mutilación y deformación la runa svástica, no cumple ninguna función alfabética a pesar de ser la runa más poderosa que existe. Este signo, conocido también como runa del origen o runa de oro, es la proyección del símbolo del origen, es decir, del símbolo donde se refleja el yo infinito.
Justamente la proyección de la runa del origen sobre el principio del cerco genera el espacio estratégico del arquémona. En general, las runas se agrupan en dos clases, arquetípicas y noológicas, pero ambos grupos tienen en común el hecho de que no fueron descubiertas por los virias, sino provistas a estos por los siddhas de Agartha. Con estas palabras, cuando los virias recibieron las runas de manos de Wotan, quedó definitivamente quebrada la dependencia nociológica que mantenían con los designios demiúrgicos de los entes, por la herencia del Pasú. El objetivo de la finalidad del Pasú constituía una tendencia hereditaria e irresistible que impulsaba a los virias a evolucionar bajo la confusión del yo perdido, siguiendo al pie de la letra los planos del demiurgo escritos en el designio de la suprafinalidad de los entes. El destino del viria perdido era entonces semejante al del Pasú. Jamás hubiese podido conocer los arquetipos universales ni ninguna otra realidad que no estuviese previamente determinada por la suprafinalidad de los entes. La revelación de Wotan vino a cubrir esta falencia. Por un lado, las runas arquetípicas permiten describir esquemáticamente a todo arquetipo universal, vale decir, permiten conocer las palabras universales, no invertidas por la memoria arquetípica, que constituyen la cábala acústica del gran aliento. Por otro lado, las runas noológicas, entre las cuales se cuenta la runa del origen, son signos increados, es decir, señales sin correspondencia alguna con el plano arquetípico. Munido de semejante arsenal, el viria podrá ahora operar efectivamente sobre la realidad óntica. Los inestables espacios de significación del macrocosmos serán fijados en un sentido por expresión de la runa adecuada. Los designios de los entes cuyo sentido intente ser alterado por la segunda intención del demiurgo para que no correspondan con los esquemas conocidos de la estructura cultural serán resignados por la expresión de la runa correcta. Y finalmente, la expresión de la runa del origen aplicada sobre el principio del cerco permitirá crear un espacio estratégico lo suficientemente seguro como para ocuparlo y resistir en él sin peligro. Para evidenciar en qué consiste la actitud guerrera típica del viria despierto, nada parece mejor que referirnos a su estado de alerta. Tal estado de alerta, que debe ser permanente, se mantiene en la siguiente forma. Todo objeto, real o ideal, natural o cultural, concreto o abstracto, etc., es decir, todo ente objetivo, que cae bajo la percepción del viria despierto, es inmediatamente cercado en el área estratégica de un arquémona y convenientemente resignado, y esto el viria despierto lo hace en todo momento, con cualquier objeto que se presente, de suerte tal que suele afirmarse metafóricamente. El viria despierto tiene el arquémona en sus ojos, ve a través de él, si sus ojos miran, si sus labios hablan, si sus oídos escuchan o su cuerpo se mueve de manera expresiva, el ente queda inmediatamente cercado y resignado. Tal el permanente alerta estratégico del viria despierto. El principio del cerco, empero, no es una runa, habrá pues que continuar marchando en su busca. Artículo H. El principio del cerco y la ley del cerco. Comenzamos formulando matemáticamente el principio del cerco para que la evidencia topológica favoreciese su inducción. Sin embargo, al conocer el terrible secreto de Maya, comprobamos que tal fórmula difícilmente pudiese mantenerse invariante en todos los mundos posibles, es decir, en todos los superconceptos del demiurgo. Comprender el principio del cerco no parece ya ser una tarea muy simple, aunque algo sabemos de él con seguridad, existe en la estructura cultural como parte de un sistema. Podemos agregar que el principio del cerco no puede ser otra cosa que un principio, repetido en el esquema sémico de la relación como principio matemático. En consecuencia, el principio del cerco no procede del descubrimiento de ningún designio, sino de la memoria arquetípica.
El suyo es un significado a priori de toda percepción. No obstante, tal interioridad esencial, el principio del cerco, puede ser expresado en el mundo exterior como cualquier principio matemático. Un número, por ejemplo, mediante la proyección de un signo. En ello se basa la técnica arquemónica. Pero el microcosmos refleja al macrocosmos. ¿Quiere decir esto que el principio del cerco ha de estar también presente en el macrocosmos, por ejemplo, como una ley de la naturaleza? Si ocurriese así, tal vez se podría, al menos en teoría, detectar en algún fenómeno característico una cierta función cerco que nos revelase por otra vía, esta vez externa, el principio buscado. Aunque podemos adelantar que el resultado será negativo, es conveniente examinar tal posibilidad de búsqueda externa, pues su análisis nos permitirá comprender diversos problemas nociológicos y culturales que afectan al viria. Si aceptamos el principio hermético de equivalencia entre macrocosmos y microcosmos, nos resultará evidente que todas las leyes del macrocosmos se reflejan en leyes análogas del microcosmos. Pero tal correspondencia dista de ser un mero reflejo pasivo entre estructuras. El viria, al descubrir y formular leyes, desequilibra esa relación y asume un papel destacado. Como consecuencia de esta actitud dominante, aparece ahora, separando al yo del macrocosmos, un modelo cultural elaborado por el sujeto cultural en base a principios y conceptos de la estructura cultural. En este modelo cultural, el principal responsable de la visión deformada que el viria tiene en sí mismo y del mundo, dado que se interpone entre el macrocosmos y el microcosmos. El modelo cultural, en un contenido de la estructura cultural, de carácter colectivo o sociocultural, por lo tanto consiste en un conjunto sistemático de conceptos, propuestos por el sujeto cultural y traducidos a uno o dos lenguajes habituales, por ejemplo, matemático y lingüístico. En resumen, el modelo cultural se compone normalmente de principios matemáticos y premisas culturales. El yo del viria, cuando se encuentra confundido con el sujeto consciente, acepta solidariamente como representaciones de los entes externos, como su verdad, los objetos culturales que proceden del modelo cultural intermediario, objetos cuyo significado ha sido propuesto por el sujeto cultural como premisa en lenguaje habitual. Examinemos ahora qué entiende el viria por ley de la naturaleza. Sin entrar en complicaciones, podemos afirmar que una ley de la naturaleza es la cuantificación matemática de una relación significativa entre aspectos o magnitudes de un fenómeno. Aclaremos esta definición. Dado un fenómeno, es posible que, por la observación y por la experimentación empírica, lleguemos a diferenciar ciertos aspectos del mismo. Si de entre los varios aspectos que se destacan, algunos de ellos resultan como relacionados significativamente entre sí, y si esta relación posee probabilidad estadística, es decir, se repite un número grande de veces o es permanente, entonces puede enunciarse una ley de la naturaleza. Para ello hace falta que los aspectos del fenómeno puedan reducirse a magnitudes de tal modo que la relación significativa se reduzca a relación entre magnitudes, o sea, a función matemática. Las leyes de la física se han deducido de manera semejante. El concepto de ley de la naturaleza que hemos expuesto es moderno y apunta a controlar el fenómeno antes que a explicarlo, siguiendo la tendencia actual que subordina lo científico a lo tecnológico. Tenemos así fenómenos regidos por leyes eminentes, a las que no solo aceptamos como determinantes, sino que las incorporamos indisolublemente al propio fenómeno, olvidando o simplemente ignorando que se trata de cuantificaciones racionales. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando advertimos el fenómeno de un objeto que cae y afirmamos que tal cosa ha ocurrido porque actuó la ley de gravedad. Aquí la ley de gravedad es eminente y, aunque sabemos que existen otras leyes, las que intervienen también, pero con menor intensidad, creemos ciegamente que el objeto
en su caída obedece a la ley de Newton y que esta, la ley de la naturaleza, ha sido la causa de su desplazamiento. Sin embargo, el hecho concreto es que el fenómeno no obedece a ley eminente alguna. El fenómeno simplemente ocurre y nada hay en él que apunte intencionalmente hacia una ley de la naturaleza, y menos aún una ley eminente. El fenómeno es parte inseparable de una totalidad que llamamos la realidad o el mundo, y que incluye en ese carácter a todos los fenómenos, los que ya han ocurrido y los que habrán de ocurrir. Por eso, en la realidad, los fenómenos simplemente ocurren, sucediendo, quizá, a algunos que ya han ocurrido, o simultáneamente con otros semejantes a él. El fenómeno es sólo una parte de esa realidad fenoménica que jamás pierde su carácter de totalidad, de una realidad que no se expresa en términos de causa y efecto para sostener el fenómeno. En fin, de una realidad en la cual el fenómeno acontece independientemente de que su ocurrencia sea o no significativa para un observador y cumpla o no con leyes eminentes. Antes de abordar el problema de la preeminencia de las premisas culturales en la evaluación racional de un fenómeno, conviene despojar a éste de cualquier posibilidad que lo aparte de la pura determinación mecánica o evolutiva, según el orden natural. Para ello estableceremos, luego de un breve análisis, la diferencia entre fenómeno de primer o de segundo grado de determinación, aclaración indispensable dado que las leyes eminentes corresponden siempre a fenómenos de primer grado. Muy bien. Hasta aquí. Entonces, nada, vamos estudiando en una primera lectura. Ya vemos lo prudente que debemos ser porque a pesar de estar estudiando, pues podemos estar creyendo o desarrollando una supuesta percepción de que estamos creando, nos estamos acercando, pues estamos vivenciando las cosas del Viria despierto y nada, primero hay que estudiar minuciosamente inclusive los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, en principio solo el primer volumen, y asimismo estar siempre con la lectura del misterio de Belicena Vilca, para de esa manera estar transmutando y estar en conexión para que se produzca la purificación de la sangre. Entonces, bueno, hasta aquí, y bueno, ya se ve cómo vamos teniendo una, en principio con la lectura, una conexión realmente muy interesante como experiencia en principio. Eso es todo entonces. Nos vemos en los próximos artículos de este mismo inciso, que es el Viria despierto en busca del principio del cerco. Nos vemos, que estén bien. Hasta pronto, chao.